En una clase de filosofía, una profesora trata de explicar a sus alumnos cómo la sociedad a veces nos lleva a creer cosas que son engañosas, que no son ciertas y que muchas veces son absurdas, ¿no? Y para dar un ejemplo de esa realidad, pues ella lo que hace es hacer una pequeña actividad con ellos. Les muestra una regla que es de color azul y les pide el favor que durante la clase, cuando ella pregunte de qué color es esa regla, ellos tendrían que contestar que era amarilla, ¿no? La realidad es que la regla era azul, pero la idea era que ellos dijeran que la regla es amarilla. Como era costumbre, Andrés, uno de los alumnos, llega tarde a la clase y Andrés llega, se sienta en su silla y la profe comienza a preguntarle a los alumnos de qué color es esta regla. Y el primer alumno le dice amarilla. Andrés nota que se equivoca y se ríe, ¿no? Le causa gracia. Pero a medida que pasa el tiempo, se da cuenta que cada vez que la profe pregunta de qué color es esta regla, los alumnos contestan que es amarilla, ¿no? Uno a uno, sus compañeros comienzan a decir que es amarilla hasta que llegan a él. Cuando llega la profe a Andrés, le pregunta a Andrés, ¿qué color es esta regla? ¿Qué creen que responde Andrés? Andrés responde que es amarilla, ¿no? Obviamente cuando él responde todo el auditorio suelta la risa, ¿no? Pero ¿cuál era la enseñanza de esta profesora? ¿Qué intentaba ella transmitir? ¿No? ¿Cuál era la enseñanza? ¿Que no es bueno llegar tarde? No. La enseñanza tiene que ver con esa realidad de que el mundo, de que la sociedad nos quiere imponer ideas a través de métodos como la presión de grupo, ideas que son absurdas, ideas que son falsas, ¿no? Y yo les invito por un momento a que pensemos lo que pasó por la cabeza de Andrés mientras estaba ahí sentado, ¿no? Cuando él llega y el primer alumno se equivoca o dice que la regla azul era amarilla, lo que piensa él inmediatamente es mi compañero se equivocó. Pero a medida que pasa la pregunta a otra y a otra persona y todos contestan de la misma manera, Andrés empieza a preguntarse si el del problema es él o son los demás, ¿cierto? Al principio podría decir, de pronto mi amigo tiene una enfermedad ocular, no puede ver bien el color, pero a medida que pasa la pregunta a otra y a otra persona y todos empiezan a contestar lo mismo, pues él empieza a pensar que de pronto el equivocado es él, que de pronto el que tiene el problema visual es él, ¿no? Al punto que cuando llegan a él, ella está convencido de que el equivocado es él mismo y contesta como los demás y dice que la regla es amarilla. Y esta pequeña actividad que hace esta profesora nos deja una reflexión, ¿no? Porque es lo que hemos estado estudiando a través de las epístolas del apóstol Juan, que el mundo nos quiere meter ideas que son totalmente contrarias a la verdad, nos quiere convencer de ideas, de formas de pensar, de estilos de vida que son totalmente contrarios a la verdad y que lo hace a través de métodos como el que acabamos de ver, de presión de grupo, donde todo el mundo dice lo mismo, que quiere que nosotros pensemos de la misma manera y que al igual que en el caso de Andrés nos quieren persuadir de que ese engaño es la verdad. Y muchas veces, estando rodeados de tanta mentira, de tanto engaño del mundo, el creyente se siente bajo presión e incluso algunos llegan a ceder. En las epístolas del apóstol Juan que hemos estado estudiando,
Juan nos hace un serio llamado a todos los creyentes a desechar las mentiras del sistema de este mundo, a desechar su filosofía, sus engaños, su ética, su inmoralidad y a crecer en el conocimiento y en la práctica de la verdad. Ese ha sido el llamado del apóstol a través de estas epístolas, y en esta tercera epístola pasa exactamente lo mismo. Hoy finalizamos esta serie expositiva de las epístolas del apóstol Juan y hemos venido estudiando estas epístolas con un lema. El lema es Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Este es el sermón número 70 de esta serie y hoy nos corresponde la última enseñanza de esta serie y la última de la tercera epístola, que obviamente es la conclusión de tercera de Juan. Ese es el título con que vamos a nombrar esta última enseñanza, conclusión de tercera de Juan. Y quisiera terminar leyendo uno de los versículos que ya estudiamos, pero quiero ponerlo allí como un texto importante en la carta, como un texto clave, y es el versículo 4. Primera de Juan, tercera de Juan 4. Dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y hemos estudiado esta epístola preciosa del apóstol Juan. Hemos estudiado todas las tres epístolas, ya llevamos 16 meses estudiándolas. Y hemos llegado a la parte final de esta serie expositiva. Podemos resumir la enseñanza de esta epístola de la siguiente manera, de las epístolas del apóstol Juan, de la siguiente manera. La primera carta, la primera epístola, Juan nos enseña la doctrina de la verdad. Todo lo que encontramos en primera de Juan es la doctrina de la verdad. Lo que nos enseña la verdad, ¿no? Ese es el tema de la carta. En la segunda, Juan nos presenta la verdad como el fundamento de la práctica cristiana. Es decir, una y otra vez Juan en esta segunda epístola nos llevó a entender que nuestra práctica debe estar dirigida, condicionada por la verdad bíblica, que dirige nuestras acciones. Miren que no es el humanismo, no es el sentimentalismo, no es el emocionalismo, sino la verdad. Y tercera de Juan nos habla de la práctica de la verdad, enfocada en el servicio, ¿no? No basta solamente con tener la doctrina de la verdad, no basta solamente con fundamentar nuestra práctica en la verdad, sino que esta tercera nos habla de la práctica de la verdad enfocada al servicio cristiano. Debemos practicar la verdad enfocada al servicio cristiano. Y hoy estudiaremos la conclusión de esta tercera epístola y quise comenzar leyendo este texto, mis hermanos, donde Juan manifiesta su gozo de ver a su discípulo andando en la verdad, porque como hemos dicho y como hemos podido ver, la verdad ha sido el tema predominante en las tres epístolas, ¿no? Y esta carta, tercera de Juan, representa, ya hemos dicho, que representa para la iglesia precisamente eso, un llamado a la práctica de la verdad. A través del estudio de esta carta hemos podido identificar en el mensaje el llamado de Dios, 6 llamados de Dios a nosotros como iglesia a la práctica de la verdad. Eso es lo que estudiamos a través de esta tercera epístola. Y como conclusión, yo quisiera hoy que convirtiéramos esas 6 enseñanzas en 6 principios aplicables para nosotros, para la práctica de nuestras vidas. 6 principios vamos a sacar con relación a la práctica de la verdad. Y esto es muy importante. Vamos a convertir esas 6 enseñanzas en 6 principios sencillos que nos puedan ayudar en nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿qué principios podemos rescatar de las enseñanzas de tercera de Juan? Esa es la enseñanza de hoy. Esto es lo que vamos a hacer en la enseñanza de hoy. Entonces, vamos a comenzar con los 6 principios. El primero de ellos dice así: la prosperidad viene
La prosperidad que viene como fruto del Evangelio es integral y debemos procurar completa. Te lo repito, la prosperidad que viene como fruto del Evangelio es integral y la debemos procurar completa. Y ese es un principio muy importante. Recordemos que en la carta Juan expresa su deseo de que Gallo sea prosperado en todas las cosas, de manera integral, ¿sí recuerdan? Vimos que la palabra prosperar se traduce como ayudar en el camino y significa lograr, significa alcanzar, significa triunfar. Y tiene una connotación de ayudar, tiene una connotación de esfuerzo para lograr algo, ¿no? Al parecer, Gallo, el discípulo amado de Juan, era esa clase de cristianos que se ocupaba mucho de su crecimiento en el conocimiento del Evangelio, pero que descuidaba su salud y otras áreas de su vida. Y por eso Juan manifiesta y expresa en esta carta su deseo de que él sea prosperado y que tenga salud también, así como prospera su alma. En la epístola Juan nos llama la atención recordándonos que la prosperidad que viene como fruto del Evangelio, pues es una prosperidad integral, es decir, completa, que abarca todas las áreas de la vida del hombre y no solamente la salvación, como algunos lo piensan o como Gallo tal vez lo estaba procurando, ¿no? En la escritura podemos ver que Dios no solamente se preocupa de la parte de la eternidad, ¿no? No solo se ocupa de que nuestras vidas al final sean salvas, sino que Él, en su buen cuidado de nosotros, también se ocupa de nuestra vida terrenal, de nuestro cuerpo, de nuestra salud, de nuestra economía, de la manera en que nosotros criamos nuestros hijos, la manera en que administramos nuestro tiempo, nuestro dinero. Todo eso hace parte de lo que la Biblia nos enseña y hace parte de la mayordomía de Dios para nosotros. Entonces la Biblia está llena de leyes y principios que tienen que ver con todas las áreas de nuestra vida y no simplemente con la salvación, la vida eterna. Ser bíblicos no es tener una buena interpretación del texto nada más, porque muchos creen que ser bíblico es eso. Se pueden recitar la Biblia y pueden saber, entender mucho acerca de los textos, pueden tener una buena gramática y todo esto, pero finalmente eso no es ser bíblico. Ser bíblico también es vivir en obediencia a los principios de Dios en todas las áreas de nuestra vida, para así procurar una bendición integral como la que nos presenta allí Juan, ¿no? De nada nos sirve destacar como cristianos en la iglesia si nuestra vida familiar es un caos. Si descuidamos nuestra salud, si somos malos administradores de los bienes materiales, si somos corruptos, infieles, flojos, etcétera. Eso es legalismo. Esa era la queja del Señor contra los fariseos. ¿Recuerdan? Decían, en la ley de Moisés se sientan los fariseos, por lo tanto, todo lo que digan, háganlo. Pero no hagan conforme a sus obras porque dicen, pero no hacen. Dijo el mismo Jesús, denunció ese fariseísmo. La pregunta es si muchos de nosotros actuamos como fariseos y no como creyentes. Si dejamos la religiosidad y el fariseísmo a un lado y nos ocupamos de la verdad, de conformar nuestra vida a la palabra, pues eso tendrá un impacto real en la totalidad de nuestra vida. No solamente en la eternidad, porque la eternidad la tenemos en Cristo, pero también en la vida diaria, en la santificación, en nuestra economía, en nuestra salud, en todas las áreas de nuestra vida. De eso nos habla la Escritura. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 1, versículos del 1 al 3 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Otra vez la palabra próspera, ¿no? Todo lo que hace, la totalidad, integralidad. Por eso el creyente debe ser un buen administrador de todas las cosas que Dios le dio, ¿no? En todas las áreas de nuestra vida debemos ser buenos administradores. Hay quienes son diligentes en el trabajo, pero descuidan su hogar.
Hay quienes son diligentes en su trabajo y en su hogar, pero descuidan la iglesia. Hay quienes son diligentes en todas estas cosas, pero descuidan su salud. Y allí vienen las situaciones difíciles. Si queremos una prosperidad integral, es necesario ayudarnos a nosotros mismos, como dice la palabra prosperar, esforzarnos por estudiar, conformar nuestra vida a la palabra en todas las áreas de nuestra vida. Es importante que prestemos atención a cada una de esas, a todo aquello que Dios nos dio. Eso es integralidad. El buen mayordomo cristiano debe estar atento a todo lo que Dios le entregó. Y eso requiere obviamente orden, requiere disciplina, requiere hacerse el propósito, requiere sacar tiempo, requiere detenerse en el camino y pensar, ¿cierto? Como dice la Biblia, paraos en el camino, meditad, voltead, mirad las sendas antiguas, ¿cierto? Hay que parar, hay que detenernos, como dice la palabra de Dios, y mirar nuestra vida, organizarla, de tal manera que atendamos a todo aquello que Dios nos dio, que Dios nos entregó. Pero en nuestra pecaminosidad nosotros preferimos sacar las excusas que el tiempo. Preferimos sacar excusas para no hacernos cargo de lo que nos corresponde, de lo que tenemos, de lo que Dios nos ha dado. Nosotros permitimos que el mundo y sus tonterías nos quiten tiempo, nos quiten dinero, nos quiten vida. Y muchas veces no es porque tengamos mucho de esto, porque todo eso es limitado, sino porque no valoramos lo que Dios nos ha entregado. Somos irresponsables. Por eso el llamado del apóstol Juan, mayordomos, todo lo que nosotros descuidemos ahora, aunque en este momento no nos podamos dar cuenta, un día nos pasará factura. Todo lo que descuidemos ahora, un día nos pasará factura. Puede que usted no lo entienda ahorita, no lo vea bien, no se dé cuenta claramente, pero un día le va a pasar factura a todo eso que usted está descuidando, a lo que no le está dedicando el amor, el cariño, el tiempo, la disposición y lo que debe dedicarle como buen mayordomo del Señor. Cuanto más pronto atendamos al llamado y tomemos responsabilidad en lo que Dios nos entregó, va a ser mucho mejor. Entre más pronto nos demos cuenta de esta realidad y apliquemos nuestro tiempo, nuestra vida en estas cosas, pues va a ser mucho mejor. Segundo principio que aprendimos a través de Tercera de Juan. Los frutos de la vida cristiana están ligados al caminar constante del creyente en la verdad de Dios. Es el segundo principio. Los frutos de la vida cristiana están ligados al caminar constante del creyente en la verdad de Dios. Y hay una incoherencia en la vida de las personas, de los hombres pecadores, y es que esperamos y exigimos frutos cuando muchas veces nosotros no hemos sembrado nada. Eso es una incoherencia. Esperar fruto sin haber sembrado nada. Nos gusta el disfrute de la cosecha, pero no nos gusta el esfuerzo de la siembra. Y eso es necedad. Queremos cosechar, pero no queremos sembrar. Y en Tercera de Juan el apóstol nos enseñó que los verdaderos frutos de la vida cristiana están ligados al caminar constante del creyente en la verdad de Dios. Están ligados. Por eso él manifiesta su gozo, porque ve a su discípulo amado, a Gallo, caminando en la verdad. Él dice, no hay mayor gozo que uno pueda sentir que ver a sus hijos caminar en la verdad, dice el apóstol Juan. Juan nos enseñó que caminar en la verdad significa tener un pensamiento bíblico, un proceder bíblico, y que eso solamente es posible dentro de un discipulado bíblico. El Evangelio es una doctrina y la manera en que Dios le place extender esta doctrina es precisamente a través del discipulado. Ustedes recordarán en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, esa fue la orden de Jesús, ese es el mandato del Señor. Dice, Jesús se les acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
El discipulado es el proceso por el cual un discípulo conoce, aprende específicamente la doctrina que le enseña Dios a través de la Biblia. Y en la salvación el creyente ha recibido el Espíritu Santo, pero eso no le hace ya sabio como para decir, listo, ya quedé, ya sé todo lo que tengo que saber. Más bien, eso lo que garantiza es que este creyente puede empezar a estudiar la Biblia y a crecer en la fe, porque Dios, el Espíritu Santo, le va a enseñar y le va a capacitar. El discipulado es un proceso guiado por una persona que discipula, ¿no? El discipulador, a través de encuentros periódicos donde se estudia la Biblia. Y en ese sentido, pues todos nosotros somos discípulos. Aquí estamos siendo discipulados por el Señor a través de la predicación. Todos los creyentes estamos siendo discipulados en nuestras iglesias locales. En este momento estamos teniendo un discipulado bíblico. El discipulado bíblico implica tres cosas en nosotros, en los que aprendemos, en los que somos discipulados, porque todos somos discipulados, incluso los pastores. Hay tres cosas que nosotros debemos tener para ser discipulados. La primera es la disposición o la humildad para la enseñanza, ¿cierto? No hay manera de crecer en el conocimiento de la verdad, sino a través de la enseñanza bíblica. Así que la primera cosa que requiere el discipulado bíblico es la enseñanza. Debemos estar dispuestos y ser humildes para ser enseñados. Lo segundo que requiere es la aplicación a la doctrina. La aplicación de esta doctrina a la vida diaria. No basta solamente con venir y escuchar la palabra y decir amén, sino que realmente nosotros debemos estar dispuestos a aplicarla a nuestras vidas. No crecemos simplemente escuchando. No crecemos simplemente estando de acuerdo. Se crece en la medida que permitimos que la enseñanza moldee nuestra manera de vivir. Y eso solo es posible si tomamos decisiones con respecto a lo que estamos aprendiendo. Cada vez que usted venga al culto, tome decisiones para su vida y entonces va usted a crecer como creyente. Y finalmente la disciplina. No solamente la correctiva, que es la que siempre pensamos cuando hablamos de disciplina, sino la formativa. La disciplina es la práctica paciente y constante de los principios hasta que ellos se arraiguen a nuestra manera de vivir. No es fácil formar hábitos bíblicos en nosotros, en nuestros hijos, pero después que se arraigan en nuestra vida, pues terminan siendo parte de nosotros. Es la disciplina, así deberíamos disciplinarnos nosotros y disciplinar la vida de nuestros hijos, formarlos en el temor de Dios, en la lectura de la palabra, en la oración, en todas las cosas que son parte de la disciplina. El fin del discipulado es que Cristo sea formado en nosotros. Y esto era lo que llenaba de gozo el corazón del apóstol Juan. El ver a su hijo, entre comillas, cuando él habla de hijo, recordemos que estaba hablando del discípulo, de ver a su hijo Gallo o al de su discípulo Gallo caminando en la verdad, haciendo conforme a la palabra del Señor. Es ese caminar constante en la verdad el que produce fruto abundante que el creyente puede disfrutar. Proverbios capítulo 2, versículo 1 lo dice muy claramente, dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia y si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces tendrás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Miren lo que tenemos en Dios, en su enseñanza. Entonces tendrás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Y
Ese es el texto precioso de Proverbios que nos recuerda toda esa bendición que tenemos en la palabra del Señor cuando estudiamos, cuando la escudriñamos como a tesoro. Mis hermanos, si somos ociosos y flojos en nuestra responsabilidad de crecer y de caminar en la verdad de Dios, pues no exijamos frutos. Si somos flojos para la siembra, no exijamos frutos. No estemos por allí deseando y codiciando lo que no, ni siquiera nos hemos esforzado por hacer. Pero si como gallo buscamos la sabiduría como a tesoros, entonces como gallo disfrutaremos de esos abundantes frutos. Disfrutaremos del caminar diario con Dios. Cuando caminamos con Dios tenemos un disfrute, un deleite que no tiene el que no camina con Dios. El tercer principio de nuestro estudio de hoy dice, el servicio a Dios no es un acto litúrgico, es invertir nuestra vida en favor de la verdad. Te lo repito, el servicio a Dios no es un acto litúrgico, es invertir nuestra vida en favor de su verdad. Uno de los temas predominantes en esta tercera epístola fue precisamente el servicio. Pero cuando hablamos de servir o del servicio al Señor, unos creen que esto es exclusivamente para los pastores, ¿no? Que los pastores son los que tienen que servir, los presbíteros, los diáconos, ¿cierto? Pero que el resto no. Eso es equivocado, obviamente. Y otros que piensan que sí deben involucrarse en el servicio al Señor y lo quieren hacer, piensan que ese servicio a Dios es simplemente las cosas que podemos hacer dentro del culto público, como que me pongan a cantar o que me pongan a hacer una cosa o la otra, ¿cierto? A leer la Biblia, alguna parte del culto público, como si el servicio fuera un acto litúrgico nada más, pero eso no es así. El apóstol Juan nos enseñó en su carta que el servicio a Dios no tiene que ver exclusivamente con un acto litúrgico, sino que más bien se trata de invertir nuestras vidas en favor de la verdad. Este es un aspecto importante en la vida cristiana que el apóstol resalta en su discípulo Gallo, ¿recuerdan? Si ustedes recuerdan, dentro de la epístola vimos que Gallo prestaba el servicio, un servicio maravilloso a los siervos del Señor. Él hospedaba a los predicadores itinerantes que enviaba el apóstol Juan para predicar en ese área, ¿no? Él les ayudaba, les daba lugar donde dormir, les daba alimentación y cuando se iban, pues él les daba provisiones para el camino. Y todo verdadero creyente debe tener ese sentido de pertenencia con la obra de Dios. Debe estar dispuesto a servir en favor de la verdad en lo que sea necesario y en lo que pueda. Obviamente Dios no nos está exigiendo cosas que no podamos, pero en lo que sí podamos, en lo que Dios nos dio la capacidad, pues debemos hacerlo, no debemos ser ociosos en ese sentido. El mundo desprecia el servicio. El servir para el mundo no es algo bonito, no es algo bueno, sino es algo como terrible. El mundo no nos enseña a servir, sino a ser servido. Pero la Biblia, la palabra de Dios, resalta el valor del servicio. Es más, podemos decir que el cristianismo es en realidad una vida de servicio. Gálatas 5, versículos 13 y 14 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo creyente está llamado a honrar el servicio a Dios y a honrar a aquellos que sirven al Señor apoyándolos en su trabajo. Juan nos enseñó que todo creyente tiene la responsabilidad de cooperar con la verdad, ¿recuerda? Y está llamado a hacer con diligencia lo que se requiera para la obra del Señor, con su vida, con su tiempo, con sus bienes, con sus dones, ¿cierto? Porque todo eso en definitiva es de Dios, ¿no? Nosotros decimos son mis dones, sí, pero ¿quién se los dio? Dios. Son para Él.
En el caso específico de la carta que nosotros vimos, esta tercera epístola de Juan, Gallo respondió como era requerido, abriendo su casa, ¿no? Para los predicadores itinerantes. El problema era que no había dónde hospedar a estas personas. ¿Y Gallo qué hizo? Él abrió las puertas, los hospedó, los ayudó. Pero en la dinámica de la obra de Dios se van presentando muchos requerimientos. En la iglesia actual hay muchos requerimientos que suplir, ¿no? Y nosotros como iglesia debemos ser diligentes, lo que nos enseñó el apóstol Juan. La obra del evangelio es como un trabajo en equipo. Es como una máquina, una gran máquina con muchas partes en la cual cada una hace lo que tiene que hacer, cada pieza tiene su lugar dentro de esta máquina y finalmente se produce el resultado deseado. Cada pieza de esta máquina colabora con una parte y al final entre todos cumplimos el propósito. Cada creyente hace parte importante de la obra del Señor. Debemos ver nuestra posición en la iglesia bíblica como un privilegio, pero también como una responsabilidad importante que nos ha sido encomendada por nuestro Dios. Nosotros debemos saber que somos siervos del Señor y aunque nuestra posición o nuestro servicio no es indispensable, es decir, la obra de Dios seguirá a pesar de que no estemos nosotros. Debemos tener esa conciencia, pero también debemos ser conscientes de que tenemos parte dentro de esta obra, que sí tenemos una parte dentro de esta obra, y que esa parte sí es importante. No somos indispensables, pero la parte que nos corresponde es importante, por más pequeña que sea. Es necesaria en la iglesia local y como mayordomos vamos a tener que dar cuenta por eso que Dios nos entregó. Vivir con esa conciencia, servir a Dios con abnegación, a nuestro prójimo en el Señor, es tener sentido de pertenencia con la iglesia local que Dios me dio, en la cual Dios me puso. Es saber que no estoy aquí por casualidad, que Dios me dio dones, que Dios me dio tiempo, la disposición, los recursos, la razón, con un propósito, no nuestro propósito, sino el propósito eterno de Dios, no nuestra razón, sino la razón sabia de Dios. Es entender que tengo el hermoso privilegio de ser parte de una iglesia local bíblica y que soy parte de lo que Dios está haciendo aquí y ahora en Colombia, en este lugar, en esta ciudad, en esta localidad. Dios está haciendo algo aquí y nos ha puesto a nosotros, no es casualidad que estemos aquí. Eso es servir al Señor. La pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿Eres consciente de la importancia que tiene la parte que estás haciendo en tu iglesia local? Cuarto principio, es responsabilidad de todo creyente exponer las artimañas del engaño a través de la constante proclamación de la verdad. Te lo repito, es responsabilidad de todo creyente exponer las artimañas del engaño a través de la constante proclamación de la verdad. Ese es un principio importante para nosotros. En esta tercera epístola el apóstol Juan denuncia las acciones de un hombre, ¿recuerdan cómo se llamaba? Diótrefes. Era un miembro de una de las iglesias locales de Asia, muy probablemente la congregación a la que asistía Gallo. Y al parecer este hombre hacía parte del gobierno local de la iglesia, tenía algún cargo, era de pronto el pastor o de pronto era un presbítero, alguien que tenía autoridad allí. Pero Diótrefes y sus seguidores no se conforman con el hecho de hacer parte del liderazgo de su iglesia, sino que ellos empiezan a rechazar al apóstol Juan, empiezan a rechazar la doctrina, empiezan a rechazar a los discípulos que él enviaba para predicar el evangelio. Y aparte de eso empiezan a murmurar contra el apóstol. El apóstol Juan denuncia que estos hombres hablaban contra él y contra la iglesia palabras malignas. Es decir, ellos rechazaban la verdad y atrevidamente combatían contra esta verdad.
Y Juan nos enseñó en su epístola que la iglesia, aparte de haber sido llamada a proclamar las buenas nuevas, también ha sido puesta como columna y baluarte de la verdad, como aquella que custodia la verdad. Es decir, estamos llamados a custodiar la verdad, a preservarla en medio de este mundo que la ataca, que pelea contra ella, como dijo Trefet, ¿cierto? El mundo, al igual que en el tiempo del apóstol Juan, el mundo hoy en día sigue atacando la verdad. Por un lado, el mundo ataca la verdad cuando quiere acallarla, cuando quiere que no se diga, que no se hable, como lo que estaba haciendo Diótrefes contra el apóstol Juan. Él no recibía sus cartas, no recibía a los discípulos que él enviaba, no quería recibir la verdad. Trató de callar la verdad, la niega, la prohíbe. Eso es lo que hace el mundo. ¿Cuántas veces el mundo ha prohibido la lectura de la Biblia, por ejemplo, en los colegios? ¿Cuántas veces el mundo se ha levantado contra las escrituras? Gobiernos se han levantado para que las Biblias sean quemadas, sean destruidas. El mundo se levanta contra la verdad, prohibiéndola, negándola, queriéndola callar. Y por otro lado, el enemigo ataca tratando de imponer su agenda que es totalmente contraria a la palabra de Dios en todos los ámbitos posibles. Él quiere hacer de la maldad, del pecado, del engaño, la cotidianidad de la vida del hombre. Quiere defender como verdad la mentira, como ética la inmoralidad. El mundo intenta pervertir el concepto de justicia y de verdad. De la misma forma que vimos en la anécdota con la que comenzamos. Recuerdan que la regla azul era azul, pero que esta profesora hizo que Andrés la viera amarilla, ¿cierto? Así como Andrés contestó que esa regla azul era amarilla, hoy muchos llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, como dijo el profeta Isaías. Pero eso no nos debe extrañar en el mundo. El mundo vive así, el mundo vive en pecado, ama su pecado. El problema es que muchos cristianos en su negligencia por renovar su mente con la palabra de Dios, por renovar sus pensamientos, por renovar su vida, terminan pensando y hablando como el mundo. Terminan apoyando las ideas que son contrarias a la Biblia, que el mundo nos quiere sembrar en nuestro corazón. Y el apóstol Juan nos recuerda en esta epístola que la iglesia no está para repetir como un loro las tonterías que dice el mundo. Está para denunciar el engaño de estos ataques y para defender la verdad. No con insultos, ojo, no con amenazas, no con batallas dentro de las redes sociales, no con peleas, sino con la clara exposición de la palabra de Dios, con la predicación del Evangelio de Jesucristo. Esa es la herramienta, ese es el arma que tenemos. El propósito de Pablo cuando hizo la analogía del guerrero era este. ¿Ustedes recuerdan? Pablo utiliza mucho la analogía del guerrero, ¿no? Cuando él expone a el cristiano en medio de su batalla por la verdad, él lo expone como un guerrero, ¿no? Y en Efesios capítulo 6, versículos 16 al 17 dice, Efesios 6, 16 al 17 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mis hermanos, claramente el apóstol Pablo muestra a el creyente como un guerrero y su arma ofensiva siempre es la palabra. Su arma ofensiva es la palabra de Dios. No hay otra. Por eso el creyente debe estar preparado, firmemente anclado en la verdad, para pelear esta batalla.
en la realidad que vivimos hoy en día, mis hermanos, se hace necesario que el creyente tenga un compromiso firme con la verdad. Estamos en tiempos donde la verdad está siendo amenazada, donde este ejemplo de la regla es el diario vivir en muchos aspectos, en la moral, en la ética, en las ciencias, ¿cierto? En todas las áreas estamos viendo que el enemigo nos quiere convencer de sus engaños. En este tiempo, mis hermanos, debemos estar preparados, firmemente anclados en la verdad. Debemos estar preparados personalmente con una fe sólida, cimentada en la palabra de Dios. Debemos ser más diligentes en preparar las nuevas generaciones. Miren los retos que están enfrentando las nuevas generaciones. O los jóvenes cristianos se paran firmes en la palabra del Señor o fácilmente los van a sacar, los van a extraviar, los van a correr hacia las ideologías de este mundo. Necesitamos prepararnos y preparar a nuestros hijos en medio de este tiempo que estamos viviendo. El quinto principio que estudiaremos hoy, o que recordaremos de nuestra epístola tercera de Juan, es el siguiente. Como una lámpara en la oscuridad, la iglesia está llamada a manifestar la verdad en medio de un mundo en tinieblas. Como una lámpara en la oscuridad, la iglesia está llamada a manifestar la verdad en medio de un mundo en tinieblas. Ese es el quinto principio. Y en esta tercera epístola, el apóstol Juan nos habla de otro personaje en la carta y es Demetrio. Demetrio. Un creyente que no tenemos mucha información de él, pero lo que sí podemos ver en el texto es que este hombre era conocido en la iglesia desde la que escribe el apóstol Juan, pero también en la iglesia a donde Juan envía la epístola, es decir, a la iglesia donde se congrega Gallo. Este hombre lo conocían todos, ¿cierto? Y por la forma en que Juan lo describe en la última parte de la carta, parece ser que este era el creyente a través del cual el apóstol Juan escribe la carta. Lo interesante de Demetrio es que el apóstol Juan hace notar que era un creyente del cual todos daban testimonio, buen testimonio. Entonces Juan nos habla aquí de Demetrio porque parece ser que es el medio por el cual Juan no escribe, sino envía la carta. Es decir, envía la carta, ¿no? Juan envía la carta a través de una persona. Recordemos que en esos tiempos el correo era físico, había que entregarlo y este Demetrio parece ser el hombre a través del cual Juan envía su carta, pero Juan hace aquí mención de él con una característica específica y es que todos daban buen testimonio acerca de él. ¿Quiénes eran esos todos? Pues obviamente primero las personas que lo conocían, ¿no? Todos el que conocía a este Demetrio pues daba un buen testimonio, pero también dice Juan, resalta en la carta que la verdad misma hablaba de él, es decir, la palabra, es decir, el Señor a través de su palabra. Y Juan dice que él mismo, que él era el apóstol oficial de la iglesia, la autoridad de la iglesia, pues él mismo también daba buen testimonio de Demetrio. Y a través del reconocimiento que el apóstol Juan hace a este personaje, pues Juan nos confronta a nosotros los creyentes, porque esta debería ser nuestra realidad, la realidad de todo creyente. Esto debería ser la vida cotidiana de todo creyente, que todo el mundo dé buen testimonio de él. Sin embargo, pues no es la realidad muchas veces de la mayoría. Los cristianos estamos llamados a hacer luz para este mundo en tinieblas, a manifestar la verdad de Dios, a iluminar a los hombres a través del Evangelio vivido, ¿cierto? Por eso nos dice Mateo capítulo 5, versículo 14. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Desafortunadamente, mis hermanos, el testimonio de Demetrio no es lo común, ¿no? No es el diario
de muchos creyentes, sino que al contrario, en muchos se cumple lo que dijo el profeta, que a causa del testimonio, del mal testimonio de los creyentes, el nombre del Señor es blasfemado. Eso es triste, pero es la realidad. El cristiano debería ser el medio por el cual el hombre del mundo ve que hay un Dios, ve que hay una verdad, ve que hay un Señor al que temer. Pero muchas veces por causa del mal testimonio del creyente, el nombre de Dios es blasfemado. Y eso no debería ser así. El mundo debe poder ver en los creyentes la realidad del Evangelio. El mundo debe poder ver en los creyentes la justicia, la verdad, el amor y la gracia del Evangelio. El apóstol Pablo dijo que los creyentes somos cartas abiertas leídas por todos los hombres. Pues, ¿qué debería leer el mundo de nosotros? El Evangelio. Pero también la verdad misma debe testificar de nosotros. El Evangelio, lo que dice la palabra, debe testificar de nuestra vida, debe darnos la razón, porque andamos en sus principios. Pero muchas veces el cristiano no anda como debiera. Y de igual manera las autoridades que Dios ha puesto, las autoridades tanto en el Estado como en el hogar, en la familia, como en la iglesia, deberían dar buen testimonio a nosotros, al igual que se daba de Demetrio. Mis hermanos, hemos sido llamados a hacer luz para este mundo en tinieblas, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestras acciones, es decir, con toda nuestra vida. La realidad es que lo poco que algunos hombres podrán conocer de la Biblia, lo van a leer en nosotros los creyentes. La pregunta es, ¿qué están leyendo ellos en ti, en tu vida? Toda nuestra vida debe ser vivida a la luz del Evangelio. Y es lo que nos enseña el apóstol Juan en estos textos. Y finalmente, el último principio es que el amor fraternal de la iglesia se funda en la verdad del Evangelio que nos une, haciéndonos miembros de la familia de la fe. Te lo repito, dice, el amor fraternal de la iglesia se fundamenta en la verdad del Evangelio que nos une, haciéndonos miembros de la familia de la fe. El fundamento del amor es la verdad. Y ese es un mensaje, uno de los temas, no solamente de la tercera epístola, sino de todas las cartas de Juan. Fue precisamente eso. El ámbito propicio en el que se debe dar el amor fraternal es la verdad. Ese es el tema de Juan también en medio de todas estas cartas, ¿no? Y especialmente cuando hablamos de tercera de Juan. El amor se debe dar dentro del ámbito de la verdad. Es decir, si no está la verdad, el amor fraternal no se debe dar, porque lo único que une a los creyentes como hermanos es la verdad. Es Cristo y la verdad. Es su adopción. Recordemos que este es el tema que trata el apóstol en la primera carta, donde vimos cómo los falsos maestros se aprovecharon del amor fraternal que tenían los hermanos, de su disposición para servir. Se aprovechan de todas estas cosas y empiezan a entrar en las casas de los hermanos, a quererse hospedar con la excusa de que no tienen dónde quedarse, y los hermanos le abren la puerta, le manifiestan este amor fraternal a unas personas que no tienen la verdad. Por eso el apóstol Pablo les amonesta en sus cartas y les enseña que si la verdad no está, pues no deben abrir la puerta del amor fraternal a nadie. ¿Recuerdan esa parte? Segunda de Juan 1:10 dice así: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿recuerdan? No le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Y no trae la sana doctrina, mejor no lo reciba. Esa fue la orden de Juan. Pues en esta tercera carta el apóstol, a través de un ejemplo, que es el ejemplo de Gallo, nos recuerda que el creyente debe amar, pero en la verdad. Y ese amor
No puede ser solamente teoría. Estamos llamados a amar, pero amar en la verdad. Y ese amor no debe ser solamente en teoría, debe ser una práctica. No debe ser solo apariencia. El amor implica tener una comunión real con los hermanos, ¿recuerdan? Procurar verdaderamente su bien. Nosotros debemos ser instrumentos de Dios para el bien de nuestro prójimo, de nuestro hermano, para su crecimiento en la fe. Debemos establecer relaciones sanas, que no sean productos del interés egoísta, que no sean pura apariencia como el mundo. La fraternidad creyente debe ser real porque todos los creyentes somos familia, somos hermanos unos con otros, hijos de un mismo Padre, nuestro Dios, nuestro Señor soberano. Todos los creyentes somos piedras vivas del mismo templo, el templo del Señor. Todos formamos esa casa de Dios. En la iglesia es donde mora el Espíritu de Dios. Nosotros somos el templo de Dios, piedras cada uno de ese edificio precioso. Todos nosotros somos parte de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Todos somos ciudadanos del mismo reino, el reino de Dios. Mis hermanos, esa es la realidad. Todos nosotros somos uno en Cristo. Somos uno en el Señor. Los hermanos en la fe estamos llamados a establecer relaciones fraternales sanas, es decir, relaciones sinceras, reales, basadas en la verdad de Dios. No fingidas. ¿Recuerdan lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12:9? Voy a leerlo hasta el 12. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra prefiriéndoos los unos a los otros, en cuanto en lo que requiere diligencia no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. El amor debe ser sin fingimiento, debe ser real, debe ser práctico. Debe ser la procura desinteresada del bien de nuestro hermano. Como nos lo muestra el apóstol Juan en esta epístola, una relación fraternal cristiana es real y está basada en la verdad del Evangelio, en motivaciones sinceras, en la procura del bien de nuestro hermano. Mis hermanos, todas estos principios de los que hemos hablado que nos deja Tercera de Juan, son principios que propenden por la verdad de Dios. Son principios que nos muestran que aunque el mundo quiera convencernos de un engaño, de muchos engaños, nosotros como creyentes debemos estar parados firmemente, anclados en la verdad de nuestro Dios. Y eso requiere carácter. Que Dios nos dé el carácter y la fortaleza para vivir conforme a estos principios. Y quisiera terminar este estudio con una conclusión, pero no solamente una conclusión de Tercera de Juan, sino de toda la serie que hemos estado viendo a través de estos meses que hemos estado estudiando, ¿no? Quisiera terminar este estudio concluyendo la serie completa. Esta serie la trabajamos con un lema que vino a ser la columna vertebral de los escritos de Juan. Juan nos presenta a Jesucristo como la vida para el hombre que está muerto en sus delitos, en sus pecados. Sin Cristo el hombre no puede tener una vida verdaderamente moral. ¿Por qué? Porque está muerto. Por eso el mensaje de Juan en estas epístolas es Cristo. Cristo como la vida del hombre. El hombre solamente puede tener una vida realmente moral delante de Dios en Cristo. Es únicamente Él y por Él que los creyentes podemos tener regeneración. Es únicamente por medio de Él que nosotros podemos ser justificados y santificados. Mis hermanos, la vida como Dios nos manda
solamente la podemos tener en Cristo. Todos los mandamientos, los llamados que hace el apóstol Juan, los hace para la iglesia que está en Cristo. Solamente en Cristo podemos tener redención, regeneración, justificación, santificación. Todo lo tenemos en Cristo, nada más. Porque Él es la vida para el hombre muerto en sus delitos y pecados. Pero también dentro de sus 3 epístolas, uno de los temas fuertes es Jesucristo como la luz para el mundo en tinieblas. Jesucristo es la luz para el mundo en tinieblas. Una y otra vez el apóstol Juan nos habló de Jesucristo como la luz y de los creyentes como personas que están en la luz. Si estamos en luz, dice Juan, constantemente nos habla de estar en la luz cuando se refiere a los que estamos en Cristo. El mundo está envuelto en las tinieblas del pecado. Un ejemplo de ello eran los gnósticos, de los que nos habla Juan allí en su carta. Estos hombres estaban engañados en la mentira del pecado, entregados a su inmoralidad, pero Jesús vino a traer luz y salvación a los hombres y a despejar las tinieblas del pecado. Jesucristo es la luz del mundo. Jesucristo es la luz que vino a iluminarnos a nosotros que andábamos en tinieblas. Y ahora la iglesia, los creyentes, cada uno de nosotros somos hijos de luz. Estamos llamados a hacer luz para un mundo en tinieblas. Estamos llamados a hacer luz con el evangelio que hemos recibido para un mundo en tinieblas. Somos llamados a predicar, a enseñar el evangelio, a proclamar las buenas nuevas. Finalmente podemos decir que para el apóstol Juan, conocer a Jesús es conocer la verdad. Jesucristo es la verdad. Ese es el tercer tema importante dentro de las 3 epístolas. Jesucristo es la verdad. Y la verdad es uno de los temas más predominantes en todas las 3 epístolas. Juan en las 3 epístolas habla de la verdad. La primera nos mostró la doctrina de la verdad. La segunda, la práctica unida a la doctrina. Y la tercera es una práctica guiada o enfocada al servicio cristiano. La práctica de la verdad. Mis hermanos, Jesucristo es la verdad. Los gnósticos creían que la verdad era algo que permanecía oculto y que solamente algunos de ellos, ¿no?, podían tener acceso a esa verdad y podían tener el privilegio. Juan nos enseñó que eso es falso. Juan nos enseñó en sus epístolas que la verdad vino al mundo, que la verdad se manifestó al mundo y puede ser conocida por el hombre. Y esa verdad es el Salvador Jesucristo y su bendito evangelio de redención. Mis hermanos, la verdad está allí. Cristo vino, la verdad vino y nos ha encargado a nosotros, los creyentes, esa verdad. Cada uno de nosotros como creyentes somos columnas baluartes de la verdad. La iglesia de Cristo custodia la verdad. Estamos llamados a predicar, estamos llamados a defender la verdad, a expresarla, a exponerla, a manifestarla al mundo que está en tinieblas, que está enceguecido por el engaño. Nosotros como iglesia hemos sido llamados a proclamar esa verdad. Y es una constante en las 3 epístolas del apóstol Juan. Así que mis hermanos, yo quisiera terminar este tiempo orando, dándole gracias al Señor por esta serie tan hermosa y enriquecedora para todos nosotros. Y pidiéndole al Señor que nos ayude a aplicar los principios que hemos visto a través del estudio de esta carta. Es un privilegio que nos da el Señor el poder estudiar un libro completo de la Biblia. En esta ocasión hemos visto 3 de las epístolas del apóstol Juan. Agradezcamos al Señor el privilegio y pidámosle que nos ayude en medio de la práctica de la verdad. Amén. Les invito a que oremos. Señor amado, queremos hoy agradecer ese hermoso privilegio que nos has dado, que durante todos estos meses tú nos has estado enseñando a través de las epístolas de Juan. Señor, tenemos que reconocer, Padre, que en muchos aspectos de nuestra vida, cada una de estas enseñanzas nos ha confrontado, nos ha hecho entender y ver nuestros errores, nos ha dejado ver nuestros pecados y nos ha podido, Señor, transformar en nuestra manera de pensar, de ver la vida, pero también en nuestras acciones. Queremos agradecerte
y queremos pedirte que nos ayudes en la práctica de estos 6 principios que veíamos hoy. Señor, tú nos has enseñado a través de estas epístolas y nosotros queremos no solamente guardar esta enseñanza en nuestro corazón, sino tomar decisiones, sino aplicarla realmente a nuestra vida de tal manera que traiga fruto abundante a nuestros hogares, a nuestras familias, a la nación donde nosotros estamos. Padre, ayúdanos a ser luminares en medio de este mundo en tiniebla. Ayúdanos, Señor, a cumplir con nuestros deberes conforme a lo que tú dijiste. Y ayúdanos a ser, Señor, esos defensores y predicadores de la verdad que tú nos has llamado a ser. Que podamos establecer tu reino a través del Evangelio, a través de la predicación del Evangelio en cada corazón. Permítenos, Señor, ser instrumentos tuyos para la salvación de tantas personas que están muertas en sus delitos y pecados. Señor, que seamos instrumentos de la verdad, que seamos siervos de la verdad como tú nos has enseñado. Te damos muchas gracias. Te pedimos, Señor, por la congregación. Guárdanos, Señor, del engaño de las falsas doctrinas. Guárdanos de aquellos que quieren venir solapadamente, abusar de nuestro amor fraternal, abusar, Señor, de nuestro servicio, de nuestro afecto y amor. Y más bien, danos discernimiento para no dejar entrar la cizaña de la falsa doctrina. Permite que cada uno de los creyentes sea personas firmes en la verdad, cimentadas en la palabra de Dios, que puedan discernir, Señor, cuando el enemigo se acerque con engaños. Ayúdanos, Padre Celestial. Fortalece y bendice esta iglesia, Padre. Fortalece y bendice a nuestros hijos, Señor, nuestros jóvenes que están creciendo en la fe. Y ayúdanos, Señor, a vivir, Señor, de acuerdo a tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.